Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Un mundo sin drogas, ¿es posible? ¿Cuánto le está costando a la región centroamericana el combate al tráfico de drogas? ¿Cuánto implica esto en materia social, en consecuencia de derechos humanos, de límite de opciones a nuestras juventudes, de deterioro en la calidad de vida de muchos de nuestros sectores? Sobre este tema vamos a platicar con dos personas que conocen muy bien al tema y que nos acompañan en esta ocasión. Me refiero primero que nada a Gisela Amador, experta en asuntos de drogas y quien participa en la quinta conferencia latinoamericana sobre drogas que se realiza en Costa Rica. Bienvenida, Gisela. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Estamos comenzando el día de hoy la quinta conferencia latinoamericana y primera conferencia centroamericana de políticas en drogas. Una conferencia donde se aporta al gobierno, a la sociedad civil, a la academia, nuevas estrategias basadas en evidencia científica que han dado resultados en otras partes del mundo y que podríamos aplicar a nuestro país para mejorar un problema que, como usted bien dice, va en aumento en el tráfico, en la violencia asociada al tráfico y también en el consumo. Nos acompaña también Gloriana Álvarez, experta en materia de derechos humanos, a quien le damos la bienvenida. Gloriana Rodríguez, discúlpeme. Muchas gracias por invitarme al programa nuevamente. Yo estoy muy agradecida de tener este espacio para poder discutir el impacto que estas políticas públicas tienen en los grupos vulnerables, quienes a raíz de la injusticia social suelen convertirse en grupos marginados. Y efectivamente debemos de cambiar el enfoque para que deje de ser moral punitivo y verdaderamente se convierta en un enfoque más humanista. Bien, Giselle, ¿fracasó la llamada lucha contra las drogas? ¿Es que tenemos que asimilar y decir, como dice algún experto, que un mundo sin drogas no es posible? La guerra contra las drogas, promulgada desde hace más de 50 años y sobre todo basada en lo que es el combate como una guerra contra las sustancias psicoactivas, y que se basa mucho en convenciones internacionales y en la propuesta de los Estados Unidos, que es el guardián de las convenciones. Se sabe que es un fracaso. Se han gastado miles de millones de dólares en armamento, se han gastado miles de millones de dólares en vidas perdidas, y también sabemos que hay sufrimiento humano alrededor de una guerra que se ha extendido en todo el continente, sobre todo el continente americano y Latinoamérica en especial. No solo hay que ver los decomisos como una forma de medir el impacto sobre las drogas, sino que tenemos que ver lo que las políticas de drogas traen como consecuencia. La violencia asociada a la venta y a veces incluso al microtráfico va en aumento y viene descendiendo desde México, donde ya se sabe que hay más de 60,000 muertos en esta guerra fallida en los últimos 6 años. Viene descendiendo y vemos cómo en este momento Honduras, El Salvador y Guatemala son los países más violentos del mundo, con índices de mortalidad peor que en las guerras, en los países que están en guerra. Y sin un verdadero impacto en la disminución de la oferta ni en la disminución de la demanda. O sea, sigue aumentando el consumo y Costa Rica no es la excepción. Por eso que se habla en esta conferencia de políticas más humanas, de derechos humanos y de salud pública, fortaleciendo esa inteligencia para que se llegue a detener a los grandes traficantes y no se centre el castigo en los más vulnerables, en los microtraficantes, en los consumidores severos, adictos a las sustancias que venden para poder consumir, o en mujeres microtraficantes. Permítame ahí insertar a Gloriana, que en este tema de afectación a los derechos de las personas tiene también experiencia. Gloriana, ¿cuáles son los sectores más afectados en este episodio de la lucha contra las drogas? Bueno, definitivamente la lucha contra las drogas ha afectado más a los grupos vulnerables. Las políticas en sí han sido contraproducentes, pero para los grupos vulnerables han sido catastróficas.
Efectivamente vemos como Guatemala hoy día es el país con la tasa de feminicidio más alta. Entonces, en términos de hablar de indicadores objetivos, la violencia nos demuestra que las mujeres hoy día son más vulnerables a raíz de las políticas en contra de las drogas. También la población LGBT ha sido marginada. Es una población que ya estaba estigmatizada y a raíz de las políticas existentes se ha provocado mayor marginación. Y en general las políticas en contra de las drogas tienen un fuerte trasfondo social. Entonces lo que pasa es que las poblaciones más vulnerables son criminalizadas, que no son aplicadas igual que otros sectores. Permítame ahí, Giselle, plantearle a usted de nuevo la pregunta en este sentido. Es sabido que el narcotráfico ya no es un problema delictivo en algunos países, sino también un problema político. Sabemos lo que pasa en Colombia, sabemos lo que pasa en México, y entonces en esa medida es la respuesta institucional simplemente la de atender a los sectores que están siendo víctimas de esa acción, o no es lógico suponer que tiene que haber también una respuesta en el plano de la seguridad pública. Claro que sí, o sea, no se puede excluir el plano de la seguridad en el tema del narcotráfico. Esto sabemos que tiene que hacerse porque hay crimen organizado detrás y pues va a haber que orientar a detener sectores a veces muy pequeños de grandes traficantes, que son los que tienen el negocio, o de personas que lavan dinero, que también están proveyendo esa riqueza inmensa a un negocio ilegal. La situación tal vez tiene que ver con que los que se están llevando a las cárceles en Costa Rica y en Latinoamérica son generalmente los más pequeños, los más vulnerables. Las cárceles están llenas de microtraficantes. Yo tengo el caso de un paciente mío, un muchachito de 19 años, adicto al crack, que comienza a vender para poder consumir porque su cuerpo está necesitando el crack. Le montan un operativo y le ponen 8 años de cárcel después de que es juzgado. Este muchacho le destruye en ese momento la vida, y en este momento dentro de la cárcel está consumiendo más que mucho antes, cuando estaba fuera de la cárcel. O sea, las políticas guerreras dirigidas a grupos vulnerables, consumidores severos, mujeres en condiciones de vulnerabilidad, madres de familia, a veces con la protección de sus hijos, lo único que dejan es desolación y problemas asociados más severos que las drogas en sí. O sea, las políticas están orientadas a dejar más problemas. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a examinar los aspectos relacionados con la eventual legalización o no de algunas de estas drogas.